Bueno, Gabriel, ante todo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Eh, una de las cosas que nos interesa que nos cuentes, conversar con vos hace bastante tiempo, Ujú. es que nos des tu visión de la situación internacional, partiendo de esta idea que tratás en tu libro, de la aparición en el mundo de una nueva configuración de poder y el desarrollo de un nuevo esquema de poder Ujú. multilateral. Sí. Contanos un poco esa idea. Lo que se dio en, podríamos decir, los últimos 30 años es tal vez inesperado, o por lo menos se podía prever si se miraba con atención, pero no era fácil de imaginar. Durante largo tiempo, las potencias centrales occidentales sugirieron programas ruinosos a las economías periféricas. Esos programas efectivamente arruinaron a buena parte de las mismas y las disciplinaron política económicamente. A medida que hegemonizó Occidente ese modo de acumulación, nos fuimos dando cuenta que era un modo de acumulación que se presentaba como capitalista, pero que empezaba a descreer de la elaboración de bienes de producción y consumo. Y estaba más interesado en la ganancia rápida que implica una circulación acelerada relacionada con las finanzas. Esto se explica bien en El Padrino 3. Cuando llega Michael Corleone a la asamblea de accionistas, dice, todo esto es burocracia innecesaria, yo les traigo dinero rápido. El dinero rápido es del delito, es decir, del tipo de acumulación financiera. Y Inmobiliare acepta eso porque es una financiera, es una inmobiliaria, es una financiera. Esto define un rumbo, define un rumbo. El capital financiero se va haciendo cargo del control de Occidente y llega a un punto en el cual ya no le basta con extraer recursos de las naciones subdesarrolladas, sino que empieza a penetrar los estados centrales de Occidente, básicamente Estados Unidos y Europa, y le empieza a exigir que procedan del mismo modo hacia sus poblaciones. De tal modo se va deteriorando la economía central occidental, no solamente la de las naciones periféricas. En simultáneo, estas naciones observan que necesitan ponerse de pie para poder crecer y apuestan al fortalecimiento de sus estados y apuestan al fortalecimiento de la inversión productiva impulsada por sus estados. Es más, le dan prioridad a la participación privada, controlada por el Estado, pero llevan adelante una política que queda muy por encima de la baja en la productividad que genera Occidente. Por eso hoy lo que hay son indicadores con vectores que eh, se están por cruzar inicialmente. Algunos especialistas muy importantes, sobre todo asiáticos, señalaban en el 2024-2025 los vectores se cruzan en dirección opuesta, pero Occidente ha logrado a través de la guerra, a través de la belicosidad, frenar ese impulso. Sin embargo, las tendencias son, podríamos decir, inevitables, porque se trata de enormes volúmenes de Producto Bruto. Es decir, el Producto Bruto China, el Producto Bruto Irán, el Producto Bruto BRICS en general, el Producto Bruto ruso, a pesar de la guerra y las sanciones, sigue creciendo. Mientras que los productos de las naciones centrales van para abajo. Y no son cosas que se puedan resolver con cambiar el valor del encaje, la tasa de interés. Son enormes formas de desarrollo. Y esto va a llevar a un nuevo esquema de poder, porque los que crecen, crecen,
los que decrecen lo hacen, no van a perder poder, es decir, protagonismo internacional, van a ser relaciones poderosas, pero va a haber un equilibrio mucho más importante, cosa que ya se está viendo. Hoy se está viendo que el centro occidental, que básicamente es Gran Bretaña y Estados Unidos, dice una cosa y los otros dicen lo que les parece. Entonces, los subdesarrollados se han convertido en emergentes multipolares. Y no es solo un cambio de denominación, ¿no? Es una modificación estructural. Hoy, ninguno de los miembros BRICS, pero tampoco OPEP, hace caso a lo que necesita Estados Unidos, a menos que le convenga, pero se mueven por su propio interés. De hecho, para mí la noticia de este año ha sido el acercamiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a los BRICS, algo que ha pasado desapercibido. El acercamiento de Arabia Saudita con Irán es inocultable. Y lo que mide la potencia de la tendencia es que son naciones que no están de acuerdo. Es decir, ni Sudáfrica está de acuerdo, ni Arabia Saudita está de acuerdo. Piensan del socialismo y de la justicia social, cosas muy parecidas a cualquier oligarca en cualquier lugar del mundo, pero les conviene estar cerca de aquellos que producen, refinan, desarrollan los combustibles fósiles, pero también bienes de producción y consumo, porque hacen más plata. Con lo cual, digamos, estaríamos en un nuevo paradigma, por un lado, de concebir el Estado, ¿no? Sí. De concebir el papel del Estado dentro de la comunidad. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Nos interesaría hablar un poco de eso. Pero, por un lado, el rol del Estado, ¿no? En estos países el Estado parece cumplir un rol clave, importante. Por el otro lado, revalorizar la idea del nacionalismo y de la soberanía nacional en el contexto de un mundo global. ¿Cómo ves ese equilibrio entre la reconstrucción del rol del Estado y, en un mundo global, reconfigurar una idea de soberanía que quizás no sea la de hace 50, 60, 70 años, pero que de algún modo reactualiza la idea de la soberanía nacional, de la independencia nacional, de la autonomía? Bueno, los estados, grandes creaciones humanas, imprescindibles para el desarrollo de la vida, son de los principales enemigos o adversarios de los globalistas, es decir, de aquellos que están desde el atlantismo proponiendo la hegemonía financiera. Por eso el desmantelamiento de los estados es uno de los objetivos. Estas naciones que hacemos mención han resuelto no desmantelar sus estados. Puede ser por sobrevida de sus propias dirigencias, puede ser por necesidades sociales, básicamente porque han encontrado un rumbo político. ¿Qué es la política? Es el vínculo que existe entre la dirigencia de un Estado con respaldo social del interés geoeconómico profundo. Cuando el Estado se relaciona con el interés geoeconómico de fondo, opera políticamente en beneficio de su pueblo y de su nación. Cuando el Estado opera en contra, el Estado empieza a debilitarse y a trabajar en contra de su propia gente, que es lo que vemos de manera habitual en varias naciones. Esto ha dado origen a estados sólidos que han aprendido de situaciones previas muy verticalizadas, muy autoritarias. Pensemos en la Unión Soviética y pensemos en la República Popular China, y han dicho, no, tiene que haber lugar para, en China, las cooperativas, la inversión privada controlada, en Rusia también, en Irán también. ¿Qué es eso? Y es la comunidad organizada y la tercera posición, lanzada por la Argentina. Que la Argentina esté desertando de un mundo que está utilizando su idea para desarrollarse es verdaderamente paradojal, ¿no? Además de lamentable. Los pueblos, en general, tienen tradiciones, tienen culturas, y eso es parte de la economía, no es ajeno a la economía. A ver eso. La transnacionalización de la cultura que se impuso o se intentó imponer durante el Consenso de Washington, junto con el control del capital financiero, lo que hace es desmembrar los rasgos de identidad que construyen salidas, que construyen inversiones, que construyen desarrollo. Es decir,
La elaboración de bienes de producción y consumo está ligado a la cultura social de un pueblo. Esa cultura social no es solamente, aunque también lo es, teatro, cine, literatura, etcétera, sino también elaboración de un producto, de una mesa, que en vez de comprarla al exterior, la compras a los locales. Eso hace circular el capital interno de una manera muy potente, como la Argentina sabe o debería recordar que así ha sucedido en algún momento, ¿no? Esto ha fortalecido, a pesar de las sanciones a Rusia, a pesar de la animadversión que tiene Estados Unidos para con China a China, ha permitido a una zona del planeta crecer armónicamente, en armonía relativa, cuestionable en algunos casos, pero armónicamente. De hecho, cuando hablamos de las naciones multipolares, en casi todos los casos nos vamos a encontrar con injusticias internas, pero que se van atemperando con el correr del tiempo. Esto es clásico en China, por ejemplo. Hay una mejoría social de abajo hacia arriba muy como importante. un proceso de inclusión, ¿no? Que se va dando al Estado por un lado y al sistema social por el otro, ¿no? Exactamente, sí, sí, creo que ahí donde la gente se va sintiendo parte, como consumidores, como productores, como ciudadanos, como parte de un proyecto colectivo. Esto nos lleva a... vienen los riesgos, porque nadie se despide de semejante control planetario como el que ha tenido el centro occidental, así nomás.